Nos vamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso 18 en adelante. Y leemos para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y será quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Qué bueno es el Señor. Pues bien, amados, después de escudriñar acerca de la iglesia de Pérgamo, esta noche entramos con la iglesia de Tiatira. Y de verdad que el Señor sigue hablando no solamente a Tiatira, sigue hablando a la iglesia de hoy. Esta iglesia de Tiatira estaba a unos 64 kilómetros de la ciudad de Pérgamo, restablecida por Seleuco Nicanor en el 301 al 81 antes de Jesucristo, y formó parte del imperio de Alejandro Magno, un hombre con una trayectoria que marcó la historia por los logros que obtuvo en conquistar muchas naciones. Dice la historia que esta tenía una base militar y disputaba con Pérgamo también y por Saldi. Tenía mucha importancia, pero esta base militar, con el tiempo, el Imperio Romano fue surgiendo, creciendo, tomando terreno, y con el tiempo desapareció. Posteriormente, la ciudad de Tiatira se convirtió en una rica ciudad comercial y tenía y disfrutaba de una buena geolocalización. O sea, tenía una situación geográfica que le favorecía mucho para lo que eran las negociaciones y los comercios. Allí, en esta ciudad, se convirtió en un oasis para lo que es la cultura griega. Y dice la historia que Lidia, una mujer que hacía y trabajaba con púrpura, era vendedora de púrpura, en Hechos, su capítulo 16, verso 14, habla de ella. Esta mujer era oriunda de este lugar. Tiatira significa sacrificio continuo. Ese es el significado de la palabra
Tiatira, sacrificio continuo. Sacrificio continuo. No se sabe la connotación posiblemente por el cual le pusieron este nombre. Ahora bien, allí se adoraba a un dios pagano llamado Apolo. Esa era la deidad principal de esta ciudad. Apolo. Aparece un personaje, un predicador llamado Apolo. Y wow, usted dice, mira, Apolo era un dios pagano, una deidad allí en esta ciudad. Algunas veces nos ponen nombre a nosotros conforme a ciertos dioses. Alta Gracia y así sucesivamente. Mercedes, en honor a la Virgen de la Mercedes. Si se ponen muchos nombres, algunos le llaman Espíritu Santo. ¿Ustedes saben que hay personas que se llaman Espíritu Santo? Cuando yo trabajaba en el banco, ¿qué es esto? Espíritu Santo tal y tal cosa. Y yo me sorprendía. ¿Y este nombre? De verdad que algunas veces ponemos nombres que son muy desafiantes. Entonces, esta ciudad era un centro de actividad de un grupo que nosotros estudiamos la semana pasada, llamado los Nicolaitas. Esa era una ciudad que ellos la tenían como centro de actividad. Eso es lo que se sabe acerca de esta ciudad de Tiatira. Pero bien, sigue diciendo la Biblia y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya hemos estudiado acerca de este ángel que se entiende que era el pastor de aquella iglesia, quien estaba al frente de la misma. Pero me gusta algo que dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esa palabra, Hijo de Dios, está en mayúscula. Nosotros somos hijos de Dios, pero cada vez que se refiere a nosotros, usted se dará cuenta que es una palabra en minúscula. Pero aquí está en mayúscula, el Hijo de Dios. Y una vez más, hablar de esta manera y dar esta connotación en mayúscula, aquí claramente lo que está afirmando es la deidad de Cristo. La deidad de Cristo, el Hijo de Dios. Ese es un título único para Jesucristo. Y te dirá, pastor, pero nosotros somos hijos de Dios. Sí, pero de esta manera, cuando habla de deidad, está hablando que en esencia es Dios. Y lo vamos a ver más adelante, porque es un punto que tenemos que ponerle mucha, pero mucha importancia, amado, porque es un título que se vincula a la persona divina, Hijo de Dios. Y ustedes saben que Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, es lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Una doctrina que lamentablemente es negada por muchas religiones, que entienden que Dios no puede ser tres personas. Por eso hay otras tendencias que hablan de que Jesús es único, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu Santo. Jesús solo o unitario, como se le llame. Pero estas personas entienden que no son tres personas, porque la Biblia habla del Hijo sentado a la diestra del Padre. O sea, te está diciendo, está sentado al lado. Entonces dice, es que no pueden haber dos, es solamente uno. Y aunque la Biblia no utiliza la palabra Trinidad de manera explícita, pero implícitamente, si usted sabe que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos aquí cómo una vez más el mismo Señor habla de su supremacía que Él tiene como Hijo de Dios. Una dimensión, un título
que expresa allí lo que es la igualdad, lo que es la identidad con la esencia del Padre. Por eso el Señor proclamó una verdad, una declaración, y dijo: yo y el Padre somos uno. Eso dijo el Señor. Y en Juan 1:18 dijo: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que ningún hombre ha tenido ese privilegio de ver a Dios. Lo que nosotros hemos visto de Dios ha sido a través de ¿quién? A través de Jesús. Lo que usted y yo sabemos, lo que se manifestó en la tierra, es a través de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Y este es un punto muy relevante. Dese cuenta que cuando el Señor decide manifestarse al pueblo, y Moisés apenas ve un poquito la espalda, y usted sabe cómo el monte se estremeció. Pero dice que a Dios nadie le ha visto. Y lo que se ha dado a conocer es solamente a través de la persona de Jesucristo. Y todo esto desde el plano de la deidad del Señor. Entonces, vemos aquí que la Biblia no está elevando a un hombre a una condición divina. Porque si nos vamos a eso, entonces, amado, entonces Jesús no es Dios. Estamos hablando de alguien que tiene condición divina y se convierte en hombre, que ese es Jesús. No a alguien que es un hombre y se convierte en Dios. Que algunas veces creemos que por los méritos que Jesús obtuvo aquí en la tierra y como elevan a Jesús al nivel que lo elevan, y por los logros obtenidos por su humillación, es que entonces se le concede que sea como Dios. Que esa es una mala interpretación también. Antes de Jesús manifestarse como el Hijo, Él en esencia era Dios. Era Dios. Simple y llanamente que el Señor Jesús se encarna en un cuerpo humano, pero esto no le quita su deidad. No se la quita. Y lamentablemente hay muchos que malinterpretan esto como los testigos de Jehová, que ven a Jesús como un simple mortal, como un hombre, y no le dan los méritos de la deidad que Él verdaderamente tiene. Ese es un error, amado. Entonces Él es el Hijo de Dios desde siempre. Aún antes de su encarnación, es el Hijo de Dios en esencia divina. Y la Biblia habla, por ejemplo, en Juan 1:14, y dice, y el verso 18 también: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, el verbo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Y dice el verso 18 del capítulo 1 de Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Que está dónde? En el seno del Padre, un lugar muy íntimo. O sea que Dios en sí, lo que nosotros conocemos es a través de Jesucristo. Y es que hay una misión la cual Jesús cumplió. Por eso en Gálatas 4:4 nos habla de esto, del envío en misión. Dice: pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien, se le da el calificativo de unigénito del Padre. Unigénito, diciendo: este es el único. Y de verdad que en la esencia de Jesús, este es un título que a ninguna otra persona se le puede aplicar, porque ninguno llenamos los requisitos que llena Jesucristo. Y por cuanto Él es Hijo, nosotros somos coherederos con Él, coherederos por el sacrificio de Cristo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, 1 de Juan 4:9,
habla claramente del gran amor de Dios. Aún el texto que nosotros conocemos en Juan 3:16, de cuán grande es el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Este título de hijo es indicativo de la deidad de Jesús, de la deidad, de la esencia de Él, que es el mismo Dios encarnado. Un asuntito que se le ha hecho difícil a muchos digerirlo. Por ejemplo, los judíos, al darse cuenta, amado, que el término hijo de Dios nosotros lo conocemos en el Nuevo Testamento, pero de la forma que Jesús lo expresaba, los judíos decían: oye, pero él está diciendo que en esencia él es Dios. Los judíos entendían, porque usted y yo decimos somos hijos de Dios. Oye, somos hijos de Abraham, y la Biblia habla de los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Y por qué cuando Jesús lo decía, los judíos se sentían mal? No se identificaban. Por eso en Juan del capítulo 5 versos 18 al 25 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según los judíos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Me entiende? La declaración de Jesús era una declaración desafiante. Y era un postulado, amado, muy diferente a lo que ellos solían conocer. Un título que solamente se le podía dar al Mesías. Ellos no aceptaban que Jesús es el Mesías. Y dése cuenta que todavía a la fecha muchos en Israel no aceptan a Jesucristo como el Mesías, como el enviado. Un farsante, así piensan mucho. Hay otros que ni saben de Jesús. Usted ve alguna entrevista que le hacen a algunos judíos y ellos de Jesús no saben nada. Para que tengamos una idea. Y de verdad que la mentira corrió bastante bien, la que se inventaron los romanos. Es para que usted vea que el diablo sabe hacer su trabajo. Y cuando seguimos el verso 19, que habla de la autoridad del Hijo, dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y quiere al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Una declaración, amado, bien, pero bien contundente. Y una vez más vemos aquí que si no es a través de la persona de Jesucristo, no hay forma de que el hombre pueda llegar a Dios. Escuche con atención. Hay muchas religiones y tienen cada quien su forma de pensar. Y usted dirá: pastor, pero es que muchos creen en diferentes dioses, diferentes deidades, son personas devotas, son personas consagradas a esas religiones. Y yo entiendo que Dios, siendo un Dios justo, tiene que concederle a ellos también que ellos se salven. Pues yo quiero decirle, amado, que toda persona que tiene una religión fuera de Jesús y no incluye a Jesucristo, es una verdad innegociable. Porque si a usted le dicen que hay un solo camino para llegar al cielo, y todas las religiones supuestamente lo que quieren es que usted se salve, que usted llegue al cielo, y nada más un solo camino, si todas esas religiones no toman el único camino, la pregunta es: ¿vamos a llegar? O sea, que no me vale a mí yo intentar llegar cuando no estoy tomando el camino correcto. Me voy a cansar, voy a caminar, pero nunca voy a llegar. Entonces, cuando se habla de salvación, cuando se habla del cielo, que es un solo lugar, amado, solamente hay un puente.
¿Cuál es ese puente? Cristo. O sea, no es que usted y yo nos la demos de que somos los mejores o los que sabemos más. Simple y llanamente que por la gracia y la misericordia de Dios ha llegado la palabra del Señor a nuestras manos y no la hemos rechazado. La hemos recibido, la hemos escuchado, la hemos aceptado, la hemos aplicado, la hemos creído. Y eso entonces nos ayuda a nosotros a conocer al Dios verdadero. Y por eso tenemos, ¿cuál resultado? La salvación. Por eso es que somos salvos, amado, por haber recibido esta palabra. Entonces vemos aquí, amado, esa relación ministerial con el Padre bien estrecha. Los discípulos también, cuando el Señor habla de nuestro Padre, dando a entender que nosotros somos coherederos con Él. Los judíos, cuando Jesús se expresa de esa manera, entienden ese calificativo que usa Juan, Hijo de Dios. O sea, tú te haces igual a Dios. Y ese es tu problema, que te hace igual a Dios. Y no es solamente en un solo verso que habla acerca de esto. Por eso ellos consideraban a Jesús como un blasfemo, alguien que estaba tomando un lugar que no le correspondía. En Mateo 26:63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Sí, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. No, Jesús se calló. Es para que usted vea, amado, que es increíble, con tantas obras, señales que Jesús hizo, y aún así cuestionaban la divinidad de Jesús. ¿Por qué la cuestionaban? Y esto tiene una aplicación para nosotros también, amado. Y yo espero que todos seamos maduros en lo que quiero dar a entender en esta hermosa hora. ¿Apareció algún día algún profeta, algún hombre de Dios que haya hecho las señales que Jesús hizo? Si usted se va a la Biblia, las señales que Jesús hizo, amado, óigame, no aparece nadie que pueda igualarla. Los tantos enfermos que fueron sanados, los endemoniados libres, hablarle a la naturaleza, al viento, a las olas, oiga, y esto obedecer. ¿Quién hizo eso? No. Muertos de 4 días, como pasó con Lázaro. No, que llegue ya. Y si nosotros supiéramos el proceso que alguien aquí, un médico, que una vez un sermón, yo estaba investigando este proceso de descomposición del cuerpo cuando prediqué acerca de ese sermón, y pude ilustrar por lo menos realidades del cuerpo humano cuando muere, todo ese efecto que tiene desde el primer día, segundo día, tercer día y cuarto día, y que todo eso sea irreversible, amado. Que el Señor, todo eso que sucedió en el cuerpo, para atrás otra vez, amado, y darle vida y sanar la enfermedad, eso no está en manos humanas. Y de esto habían fariseos que fueron testigos de todo esto, que estuvieron ahí. Que estuvieron ahí, decían: si seguimos detrás, va a convencer a todo el mundo. Este hombre hay que quitarlo de en medio. Es para que tengan los intereses religiosos a donde nos llevan. Para que ustedes vean. Entonces, ellos lo están cuestionando y Jesús está callado. Tantas señales. Ahora, ¿por qué se dudaba de la deidad de Jesús? ¿Por qué entendían que Él no era el Mesías? Porque los judíos no esperaban a alguien con esas cualidades. No nació en el palacio. No era de un linaje de algún rey conocido. No, para nada, amado. ¿Hijo de quién? De María y José, un carpintero que tal vez algunos lo conocían. No nació en el palacio, nació en un pesebre. Viene con una misión de paz y ellos esperaban a alguien con una misión de guerra. Un pueblo que está subyugado por los romanos y que están esperando vengarse de ellos.
Por eso estaban el grupo de los celotes, las personas que iban en contra del sistema gubernamental de Roma, en contra de los impuestos, y siempre estaban esperando una oportunidad para ellos atacar. Entonces, si viene un Mesías, se sobreentiende que ese Mesías nos va a librar a nosotros del yugo de los romanos. Me imagino que va a ser una guerra y va a acabar con este imperio que ahora mismo nadie le puede hacer frente. Entonces, cuando usted tiene esa percepción, y así nos pasa a nosotros, que entendemos que Dios se tiene que manifestar de una manera X, algunas veces Dios viene de una forma que usted y yo no esperamos. Y algunas veces, papá Dios está obrando y usted cree que está solo. Usted cree que Él se olvidó de usted. Porque fue que yo hice un boceto, hice una clase de prejuicio de cómo Dios tenía que manifestarse. Entonces los judíos no podían asimilar que viniese alguien con las cualidades de Jesús haciendo bien a todo el mundo. Y hasta los que no eran judíos también le hizo bien. A muchos que eran de nacionalidad romana también le hizo bien. Entonces, no puede ser que este es el Mesías. El Mesías está consciente de lo que nosotros estamos padeciendo y se sobreentiende que el Mesías tiene que librarnos a nosotros. Y vemos aquí que están cuestionando. Ahí mismo en Juan 5:18 dice: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esa es la palabra de Dios. Y es para que usted se dé cuenta, hermano, que se cumplió lo que dice Mateo 10:36: y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, nosotros no podemos sorprendernos, porque los que adversaron a Jesús eran los de su casa. Entonces vemos aquí, en un sentido mesiánico, el nombre de Hijo de Dios se le reconoce en función salvífica y mediadora. Hijo de Dios. Y de verdad que en momento dado yo no me había detenido, porque alguna vez usted lee la Biblia y no se detiene en un verso y está acostumbrado a escuchar el término Hijo de Dios, y cuando me detengo viene yo, pero ven acá, por este verso aquí está con mayúscula. Hijo de Dios, esta expresión es mayúscula. La de nosotros siempre es minúscula. Por eso ustedes ven la palabra Dios con D pequeña. Está hablando de cualquier deidad pagana, pero nunca del Dios verdadero. Siempre la palabra Dios, hablando del Dios verdadero, siempre está escrita con mayúscula. Sepa esto, Si usted lo ve con minúscula, está hablando de cualquier deidad, pero no del Dios verdadero. Aun cuando habla del Dios de este siglo, hablando de Satanás, es con D minúscula. Hijo de Dios habla de nosotros cuando es con minúscula, pero cuando es con mayúscula se refiere a la deidad de Jesucristo. Amén. Entonces, al Mesías había que llamarlo como Hijo de Dios. Entonces, al Jesús hablar desde este punto de vista, ellos entienden que Él está proclamándose como el Mesías, el Hijo de Dios. Y tenemos que entender, amado, algo muy importante, que Jesús tiene una naturaleza humana. Pero recuerden que como el Señor engendró a Jesús, no fue con intervención de un hombre, sino a través del Espíritu Santo que hizo su hombre en María. O sea, que no es cualquier persona. Entonces vemos aquí los términos unigénito, primogénito, que indican generación y nacimiento, pero nunca el origen. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de la preexistencia de Jesucristo. Preexistencia de alguien que ya existía antes de. Lo conocemos como el Hijo, y anteriormente lo vamos a conocer como el Dios que se ha manifestado a su pueblo. Porque a Dios nadie le vio, y lo que los hombres han visto ha sido en la persona de Jesucristo, no en otro personaje. Amén. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Primogénito. Colosenses en su capítulo 1 verso 15 habla del primogénito de la creación. Y esa palabra primogénito no solamente significa primero,
también significa principal. 1:15. Significa principal. Y usted se da cuenta que muchas personas toman este verso, por ejemplo, los testigos de Jehová, para decir, ustedes se dan cuenta que Jesús fue el primero que se creó. El primero de la creación. No como el principal. Pero la Biblia tiene versos, amado, que son bien contundentes y que nos reflejan a nosotros la realidad de Dios. Y dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, si nosotros sabemos de un Dios que no conocemos, que no vemos nada, está en lo que el hombre ha visto, en la imagen de Cristo. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, el hombre. Pero Él es la imagen, Él es la esencia. Jesús es la esencia de todo esto, amado. Y dele gloria a Dios que usted y yo podemos entender el plan de salvación. Dele gloria al Señor. Porque hay otros que lamentablemente no lo pueden entender. No lo pueden entender. Entonces vemos aquí una relación bien estrecha con el Padre. Y lo más lindo de todo esto es que vemos al Padre, por ejemplo, en Hebreos, su capítulo 1, versículo 3. Apunte este verso, que es muy interesante, para que usted vea la relación que hay allí y que hay que entender esta parte aquí. 1:3. Qué lindo es el Señor. ¿Lo tienen ya? Ok. Dice de la siguiente manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En las alturas. Solamente, amado, a través de Cristo nosotros podemos obtener lo que es salvación. Solamente a través de Él. Y aunque muchos no quieran aceptar la divinidad, la deidad de Jesús, usted y yo tenemos que seguir defendiéndola. Aunque muchas religiones quieran quitar esos méritos a Cristo, usted y yo estamos llamados a defenderla. O sea, usted no se puede que alguien diga, no, que Jesucristo no dio, que Jesucristo. Y digo esto porque aún dentro del cristianismo vi a dos personajes diciendo que Jesús, dos personas reconocidas, que Jesús ya no era Dios. Anteriormente ellos sí pensaban que era Dios, pero parece que llegaron a unas conclusiones diciendo, no, Jesús no es Dios. Y son dos personas que nosotros muchas veces nos hemos sentado a escuchar. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? De verdad, amado, que hay ciertas posturas que son cuestionables, muy cuestionables. Porque grandes teólogos, amado, grandes teólogos, personas sumamente, extremadamente preparadas, que muchos de ellos ya no existen, personas estudiosas de la palabra de Dios, nunca llegaron a la conclusión o interpretación de que Jesús no era Dios. Todos ellos, de una manera u otra, en ese punto estuvieron de acuerdo. Entonces es necesario entender en esencia la deidad de Jesucristo, y que aunque tenía esa naturaleza humana, también era 100% Dios. Y Dios, que muchos lo quieren poner como un Dios que es único, y la Biblia habla del Dios único, pero Dios se manifiesta en tres personas. Y sin estas tres personas, lamentablemente entonces no es Dios. Es indivisible en ese aspecto. Indivisible. Que eso es lo que muchos no quieren asimilar. Que Dios es indivisible.
sea, yo no puedo quitarle al Hijo y decir que Dios sigue ahí. O no puedo quitar al Espíritu Santo y decir ese es Dios. O quitar al Padre y decir Jesús es el todo. Porque eso es lo que muchos dicen, que Jesús es el Padre, que cuando Jesús es el Padre no está el Hijo ni está el Espíritu Santo. Entonces cuando se manifiesta en el Hijo ya no está el Espíritu Santo ni está el Padre. Y así hay muchos que tienen este concepto de interpretación, del cual nosotros debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos. Entonces sigue hablando la Biblia de lo que Él ha hecho a través y el papel de cada uno de ellos. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:6, allí dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aleluya. O sea, ustedes ven en esencia la función que hay. Un Señor, un Dios. Un Señor al cual toda rodilla se tiene que doblar. Y ese Señor se llama Jesús. 1 Corintios 8:6. Sabemos aquí, todo hecho por el Padre y todo por medio del Hijo. Sigue hablando la Biblia: sus ojos como llama de fuego. Y eso lo hemos dialogado, lo hemos visto, que representa la mirada escudriñadora de Dios, que lo que el hombre no puede ver, el Señor sí lo puede ver. Una mirada profunda que ve más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. O sea, usted y yo podemos aparentar algo, pero a Dios no lo vamos a engañar con apariencia. O sea, Dios con esos ojos como llama de fuego, amado, las intimidades más profundas que puede haber en el corazón de alguien, aún los pensamientos que nosotros no podemos verlo ni percibirlo, ese personaje con ojos como llama de fuego, amado, puede saber lo más secreto que hay en tu corazón y en mi corazón. O sea que no hay pecado que usted y yo podamos ocultar de la presencia de Él. No hay nada que se pueda escapar de su conocimiento, porque Él es omnisciente. O sea, Él lo sabe todo. Todo, todo, todo. Y esos ojos pueden escudriñar lo que usted y yo no podemos ver, amado. No podemos ver. Por eso vemos aquí que Jesús, esta iglesia de Tiatira, posiblemente muchos la veían bien porque era una iglesia y habían personas que estaban allí. Pero cuando el Señor la escudriña, las cosas son muy diferentes. Y habla de los pies con bronce bruñido. Amén. Y esto también tiene un significado y no es bueno. Esto simboliza juicio, lo que es pisotear. Esos pies de bronce bruñido es para juicio. Y vemos la parte del Señor, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aquellos que mantienen una conducta contraria a la voluntad del Señor, tarde o temprano, amados hermanos, Dios va a juzgar sus acciones y por consiguiente vendrá su condenación. Usted y yo presentamos siempre al Dios de amor, de misericordia, el Dios de bondad, pero ese Dios también tiene un lado bien fuerte y es su justicia. Y desde el punto de vista de justicia, la ley es hecha para aquellos que la violan. Es hecha la ley. Aquellos que no son violadores de la ley, pues no tienen ningún problema con la ley. Por eso la Biblia habla de aquellos que tienen el fruto del Espíritu. Dice, contra tales cosas, o sea, cuando usted practique el fruto del Espíritu en su vida, que forma parte integral de su vida cristiana,
Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay ley que está por encima del amor, del gozo, de la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Nada está por encima de eso. Por más ley, no. Eso sobrepasa todo. Y dice el verso 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Una vez más, amado, vemos aquí el Señor cómo está reflejando la condición de esta iglesia, de los creyentes de allí. Y me gusta mucho, amado, porque una vez más vemos aquí cuán grande es el amor del Señor, y que Dios no pasa por alto lo que usted ha hecho y hace por la obra del Señor. Hay personas que de una manera u otra, cuando están en las iglesias, se desencantan, se desaniman, porque dicen: los hermanos no ven lo esforzado que soy, o el pastor, o los líderes. Amado, lo más importante es que Dios no pasa por alto lo que usted es. Y aún como iglesia, siempre la iglesia debe estar comprometida para vivir conforme a la palabra del Señor, no conforme a un sistema que le guste a todo el mundo. Porque al final de la jornada, lo que Dios va a procesar es lo que se hace acorde a la palabra del Señor, amado. Y me gusta esto, amado, porque el Señor dice: yo conozco tus obras. Y me gusta porque Dios no pasa por alto las obras que usted y yo hacemos. Amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Wow, Señor. Y de verdad, amado, que la Biblia en Efesios, su capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tome ese verso y ore en base a ese verso. Pastor, ¿por qué usted se detiene? Me tengo que detener. Porque cuando usted se detiene aquí, dice que somos hechura suya. O sea, Él coge el barro y Él nos da forma. Y Dios nos da forma para que seamos vasos de honra, porque hemos sido regenerados. Dios ha puesto una nueva naturaleza en nosotros. Dice: creado en Cristo Jesús. O sea, ¿en base a qué modelo fue que Dios nos hizo? Fue que Dios nos ha hecho hechura suya. En base al modelo de Jesucristo, iglesia. Verdaderamente, cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en el creyente. De lo contrario, su encuentro con el Señor es un encuentro superficial. Pero me gusta algo: que nos han hecho conforme a Cristo para buenas obras. Y me gusta más que de antemano, o sea, con previsión, Dios la preparó para que nosotros anduviésemos en ella. Un cristiano verdadero, y tengo que decir así, no se presta para malas obras. Un cristiano verdadero, en su corazón, después que el Espíritu Santo inunda su vida, su tendencia es hacer el bien. Y aunque la carne quiera hacer el mal, hay un compromiso mayor en nosotros, porque no deja de haber una naturaleza caída en nosotros. Pero hay un compromiso mayor. ¿Cuál? Las buenas obras. Porque de antemano, a lo que hemos sido hechos hechura de Él, conforme al modelo de Jesús, amados, tenemos que obrar el bien. El cristiano no está para obrar el mal. El cristiano no está ni para criticar, ni para murmurar, ni para llevar vida, ni para hablar mentira, ni para falsear. Y estoy hablando de pecados que no se ven. No estoy hablando de matar, ni de robar, ni de adulterar. No. Pecados que los pasamos por alto y le pasamos hasta la mano y hasta nos gustan.
Porque murmurar es bueno. Hay gente que disfruta murmurar, que disfruta criticar, que disfruta ver lo malo del otro, pero ellos no se ponen en el espejo. Y esas son prácticas pecaminosas, iglesia. Usted no está para obrar conforme al mal. Usted está para obrar el bien. Y la iglesia tiene que aprender. Cuando usted ve a un hermano que no está obrando bien, llámelo en amor, corríjalo y ore por él. Porque criticar a un hermano es lo más fácil. Y la pregunta es: ¿qué tú haces criticando a un hermano? ¿Qué tú haces murmurando de un hermano? ¿Va a resolver el problema? No va a resolver nada. Ahora, si usted lo llama y usted tiene la motivación de ayudarlo, usted está orando conforme a la palabra del Señor. Pero cuando usted se sienta a criticar, a acabar, a calumniar o a levantar falso testimonio, y aunque usted crea que tenga la razón, critica y murmura sin llamar al hermano, está cometiendo un craso error, porque no lo está haciendo conforme al modelo del Señor. Entonces la Biblia es un compendio de enseñanza para que usted y yo obremos conforme al bien. Oiga, conforme al bien. Y me gusta más, por ejemplo, aquí hay una virtud que el Señor destaca de esta iglesia y tiene que ser el distintivo de cada verdadero cristiano. Pastor, ¿cuál es? El amor. El amor está ahí, claro. Y yo sé que no, pastor, pero amado, es que si usted y yo no aprendemos a amar, y mire, hay personas que de verdad están en el evangelio, pero no conocen estas palabras, lo que es amar. Hay muchos de nosotros, amados, que estamos con el machete en la mano. Y cualquiera que falle, le cortamos el brazo hasta la cabeza si la tenemos que cortar. Hay muchos cortacabezas que entienden que Dios los puso como juez en la obra. Juan 13:35. Oiga cómo dice. Sencillo. Y yo voy a leer el 34. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amado, ¿por qué un verso tan sencillo? Es sencillo, ¿verdad? Se nos hace tan difícil de entenderlo. O mejor dicho, se nos hace tan difícil de aplicarlo. Pastor, déjelo ahí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo, Señor? Si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, que ese amor hay que practicarlo con reciprocidad. Yo doy amor, tú me das amor, y los demás verán que somos diferentes al mundo. En el mundo, ¿qué es lo que se hace? Ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí en la iglesia, amado, estamos para brindar y compartir el amor de Dios. Eso es lo que nos hace diferente, porque el mundo de esto no tiene. No lo tiene. Pero esta iglesia de Tiatira tenía amor. Tenía amor, amado. El verdadero amor estaba en ellos. Y yo quiero que se le quede esto, que tenía amor, Y no significa que porque tenga amor, Dios no vaya a corregirla. Y es lo que he dicho, y quiero que lo apliquen también en su vida diaria, que sabemos corregir solamente lo malo, pero muchas veces no resaltamos lo bueno de las personas. Y vemos el modelo de Jesús hablando a las 7 iglesias, pero usted no ve que Jesús comienza dándole palo a la iglesia, comienza poniéndole en alta y reconociendo las virtudes que tiene. Después que reconoce, le da a entender que él sabe esas virtudes, él las reconoce. Entonces mira, ahora viene esta parte. Y hago la pregunta: cuando usted ve a su esposo o esposa y tiene que corregir algo, ¿usted acostumbra a resaltar las virtudes y las buenas acciones de su pareja?
Cuando usted ve a un hermano, y los hermanos se ríen, un hermano consagrado que ama a Dios, pero un día resbala porque le pusieron una trampa, usted lo termina de matar o entiende que tiene que ayudarlo a levantar y tiene que ayudarlo, óyeme, a sanar las heridas provocadas, o entiende que tiene que ya acabarlo totalmente. Tan bueno que el hermano así, pero mira aquí. Y ya por ese aquí, ya perdió todos esos méritos que tenía. Y esto es una enseñanza para todos, amados, incluyéndome. Porque es lo que nos enseña la Biblia. Es una virtud. Y ustedes saben que la iglesia de Éfeso, el Señor le advirtió que el amor a ellos, ¿qué había pasado? Había perdido el primer amor. Entonces vemos aquí esta iglesia que el Señor la pone en alto, porque tiene características, que tiene el amor vivo, está entre ellos, amado, y se manifiesta entre ellos. Y es lindo cuando el amor está presente entre los cristianos en una iglesia. Ese es el verdadero distintivo de los hombres y mujeres de Dios, amado. El amor de Dios es un don, es una gracia. El fruto del amor de Dios en nosotros hay que cultivarlo. Siempre hay que cultivarlo. Romanos, su capítulo 5, verso 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros. ¿Cómo que? ¿A dónde que ha sido derramado el amor de Dios? Por el Espíritu Santo que nos fue. Aquí me quedo. Yo tengo el Espíritu Santo. Parto cabeza, hablo mentira, engaño, critico, murmuro, ni el pastor se me salva. Vaya cogiendo. Y esa lengua no la controlo. Mi accionar y mi proceder no proclaman a Dios. Pero hablo lengua, danzo y hasta profetizo. Y siento a Dios. Yo le hago la pregunta: ¿cree usted que esa persona tiene el Espíritu Santo? Pastor, entonces, ¿cuál es una evidencia de que alguien tenga el Espíritu Santo? Aquí está. Si usted tiene el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por Él. Una de las evidencias de que alguien está lleno del Espíritu Santo es cuando está lleno del amor de Dios. Una de las insignias que muestra a un creyente que tiene el Espíritu Santo es cuando hay amor desbordante en la vida de ese creyente para todo el que le rodea. O sea, no me venga con otras cosas por ahí. Ah, que estoy lleno. Sí, pero tú no soportas que te corrijan. Y estás lleno del amor de Dios, pero no te gusta que te metan con tus intereses. Entonces, a alguien que no le gusta que lo corrijan es falta de humildad. Y a alguien que no le gusta que lo corrijan, pero corrija a todo el mundo y le mocha la cabeza a todo el mundo sin amor, no tiene amor nada. Entonces, si usted quiere ser un creyente, que el Espíritu Santo esté en usted, muestre el amor de Dios. Haga el bien. Amado, esta es la esencia del cristianismo. No es estar danzando en un solo pie. El cristianismo no es emoción, como se está vendiendo hoy en día. Ese sensacionalismo extremo que hay en las iglesias es lo que está dañando a las iglesias. Gente haciendo muchísima fullería por ahí.
Y lo hacen hasta en el nombre de Jesús. Mienten en los altares, manipulan al pueblo, le sacan el dinero al pueblo, hacen de todo aquí. Y están llenos porque hablaron lengua y profetizan. Mira, el Señor averigua la cédula de Nésida. Mira, Nésida, la cédula tuya es 037 y esto, para que sepa que todo lo de parte de Dios. Así es que estamos ahora. Gracias a las redes sociales. Nicole se acuerda que trajo aquí un profeta. Dijo, usted nació en tal fecha. Ya, pues se equivocó la fecha del hoy. Se le olvidó la que vio por el Facebook. Pues usted cree que es fácil. Y así andan estos mentirosos, amados. En los altares, ensuciando, embarrando altares. Con mentiras. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. Entonces la evidencia es esta. Y la iglesia de Tiatira, había amor en ellos, iglesia del Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Gálatas 5:22, el primer fruto que menciona, ¿cuál es? El amor. Fruto del Espíritu. Y por eso le digo a la gente, por ejemplo, si yo cojo una semilla y siembro maíz, ¿qué va a nacer? ¿Para qué yo sembré la mata de maíz? ¿Para qué? Para que dé fruto. Ok, ese es el objetivo, ¿verdad que sí? Y cuando dé fruto, ¿qué usted está esperando que va a dar? Maíz le va a dar, porque es una mata de maíz. Entonces, alguna vez estamos aquí con pastor, yo quiero que usted me diga cómo es que estamos llenos del Espíritu Santo. Porque hay un concepto muy errado, que creemos que estar lleno del Espíritu Santo es cuando yo danzo o hablo lengua, ya estoy lleno del Espíritu Santo y siento los ríos, ya, yo me llené. Sin embargo, amado, vemos aquí una gran evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Si el Espíritu Santo está en mí, viene esa naturaleza y se siembra en mí. ¿Para qué se siembra el Espíritu Santo en mí? ¿Para que yo dé qué? Para que yo dé fruto. Porque Jesús dijo, por su fruto por el fruto que se conoce a una persona, si tiene o no tiene a Dios. Esto es evidente y es bíblico. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en mí, el fruto es que va a evidenciar. Porque ¿usted está viendo el Espíritu Santo? No. Ahora, el fruto mío va a evidenciar de que yo tengo al Espíritu Santo, que soy un portador de Él. ¿Por qué? Porque por los frutos que hay en mí, por el fruto que hay en usted, es que lo vamos a conocer que está lleno del Espíritu Santo. Y como le decía yo a alguien ayer, y yo, si usted tiene el Espíritu Santo, ¿cómo que se llama? Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se llena y viene y lo llena a usted y se manifiesta en usted. El Espíritu Santo. Si viene el espíritu de Satanás y me posee, ¿en qué me convierto yo si tengo el espíritu de Satanás encima? ¿Un hombre bueno, un hombre malo? Ajá. Si tengo un espíritu de Satanás, entonces me voy a convertir en ¿qué? ¿Un qué? En un satánico. Porque tengo el espíritu de Satanás en mí. Si tengo el Espíritu Santo en mí, ¿en qué me voy a convertir? En un santo. Porque yo tengo el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en mí, me voy a convertir en un santo. Entonces, amado, esa es la evidencia. Mientras más lleno estoy, más santo soy. Mientras más lleno soy, más amor doy. Usted ha visto esas matas de mango, linda, frondosa, que captan la atención. Dice, wow, qué cosecha tan linda y hermosa. Así mismo es en lo espiritual. Cuando el Espíritu de Dios está en ti y tú practicas la piedad, amado, automáticamente ese fruto todo el mundo lo va a ver hermoso. Lógico que algunos que no van a pedir permiso y te le van a tirar piedra porque quieren comer de él. Llama la atención. A los mangos maduros que se le tira piedra. O sea, no se sienta mal cuando alguien habla de usted. Gócese si es mintiendo. Entonces, esta iglesia se caracterizó
Porque tenía amor, muy contrario a lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, que el Señor la manda a arrepentirse por falta de que ese amor fue mermando, fue disminuyendo. Y el Señor manda a esa iglesia a arrepentirse. Y la pregunta que yo hago es, ¿qué nos estará diciendo el Señor a nosotros en el siglo XXI? ¿Se está caracterizando la iglesia porque tiene ese amor que Dios demanda de nosotros o por mucha falta de amor? Y es una pregunta retórica para que usted medite en ella y analice su vida y haga un análisis introspectivo y diga si verdaderamente usted tiene suficiente amor o le hace falta amor. Si usted entiende que le hace falta amor, entonces vaya de rodillas y hable con Dios y dígale a Dios que ponga en usted lo que le hace falta. Si Dios lo permite, la semana que viene damos continuidad a este estudio acerca de la iglesia de Tiatira, esperando, amado, que nuestras vidas sean edificadas de una manera poderosa y de una manera especial.